Las epístolas del apóstol Pedro. Simón Pedro o Simón Pedro fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. Pescador de oficio, su vida experimentó una transformación radical al seguir a Jesús. Este hombre, que fue parte del ministerio de Jesucristo, aquel que lo negó 3 veces, el que caminó por las aguas y aquel que vio los milagros en primera fila, fue capaz de soportar amenazas, castigos, golpes y hasta la cárcel misma. Es el autor de las epístolas de Primera y Segunda de Pedro, un manual de supervivencia en el que a través de los versículos describe cómo debemos actuar y responder como hijos de Dios. La primera carta fue escrita aproximadamente en la primera mitad de los 60 años después de Cristo. En cambio, la segunda carta fue escrita aproximadamente entre los años 65 y 68 después de Cristo, casi al final de la vida de Pedro, quien durante el reinado de Nerón se encontraba encarcelado. Y si quedaban dudas de la veracidad del autor, en 2 de Pedro 1:1, el mismo Pedro se encarga de dejar en claro que es él quien está escribiendo las epístolas. Ambas cartas fueron escritas en Roma. Los receptores eran cristianos desterrados y dispersados a través de provincias de Asia Menor, que hoy en día lo conocemos como Turquía. Si bien entre ellos podía haber algún judío convertido, la mayoría eran gentiles. Son descritos por Pedro como que vivían en ignorancia espiritual antes de su conversión, sumidos en tinieblas y sin identidad como pueblo, e involucrados en conductas inmorales. El género literario de ambas cartas es la literatura epistolatoria. La idea principal de Primera de Pedro es el ejemplo y el sacrificio de Jesús. La razón principal por la cual fue escrita este libro fue animar y exhortar a la iglesia perseguida. En cambio, en Segunda de Pedro, la idea principal es exhortar a la iglesia a crecer, dejar la falsedad y esperar la venida del Señor. La razón principal por la que fue escrita esta epístola es que la iglesia estaba siendo afectada por los falsos profetas y la persecución los estaba desanimando. Algunas de las palabras claves en Primera de Pedro son prueba, padecimiento, padecer, sufrimiento, afligidos, gracia, gloria, salvación, Jesucristo, Dios y Espíritu Santo. En Segunda de Pedro, las palabras claves son profecía, profético, profetas, conocimiento, sabiduría, recordar, amonestación, exhortación, verdad, diligencia, falsos, fingidos, perdición y promesas. La primera carta de Pedro tiene una exhortación al crecimiento, también aborda los deberes conyugales, la forma en la que Dios quiere que vivamos y da consejo a los ancianos. La segunda carta de Pedro aborda el tema sobre los profetas y maestros falsos y habla sobre la promesa de la venida del Señor. A lo largo y ancho de la Escritura podemos encontrar no uno, sino muchos versículos claves que nos dejan enseñanzas. Uno de los versículos más conocidos es el de Primera de Pedro 1:16, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Otro de los versículos que destacan la primera epístola es el de Primera de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Primera de Pedro 3:10 también encontramos otro versículo conocido. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen de engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 20 y 21, también tenemos la autoridad de la palabra de Dios reflejada en la Escritura. Estos versículos enfatizan en que la profecía no tiene ningún origen humano, sino que los hombres han sido inspirados por el Espíritu Santo.
Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. El capítulo 2 se enfoca en el peligro de los falsos profetas y maestros que introducirán herejías destructoras y negarán al Señor. Describe también cómo estos falsos maestros y profetas traerán destrucción sobre sí mismos y muchos los seguirán, blasfemando el camino de la verdad. Afirma también que Dios sabe cómo librar a los piadosos de la tentación y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Finaliza la carta hablando sobre el día del Señor y la nueva tierra. Advierte contra los escépticos que al no creer en la promesa de la venida del Señor, viven siguiendo sus concupiscencias, negando el juicio divino. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9, explica que el tiempo de Dios es diferente al nuestro, que un día es como 1000 años, y que su paciencia no significa que no vaya a venir el juicio, sino que desea que todos procedan al arrepentimiento. Pero amados, no ignores esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El último versículo de las epístolas, en 2 de Pedro 3:18, hace un llamamiento a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y finaliza diciendo, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.